que en mi entorno social, laboral, amigos, es muy difícil desmontar esa tesis de la socialdemocracia y el Estado benefactor que te va a cuidar y que va a estar pendiente de todas tus necesidades. Y de hecho soy bastante pesimista en las próximas elecciones, porque creo que va a seguir triunfando la tesis de la socialdemocracia, más radicalizada incluso. No hay ningún partido en el espectro que hable claramente de aligerar la estructura del Estado, de acabar con despilfarros, de este capitalismo, entre comillas, de amiguetes. Siguiendo con esta línea de un Estado cada vez más extractivo, más intrusivo en la libertad de cada individuo y con unos vientos de frente que claramente están ahí y que nos van a ralentizar la economía. Sí, o sea, a ver, sea cual sea el gobierno, estoy de acuerdo en que no va a haber cambios revolucionarios, ni mucho menos, porque, vamos, la sociedad probablemente no los aceptaría en la medida en que no hay masa crítica suficiente para que los haya. Aún así, hombre, si solo con que se pudiera frenar lo que tú decías de esa socialdemocracia más radicalizada, pues que no retrocedamos ya en cierto modo es un avance, ¿no? Parar el golpe ya podría ser positivo. Pero aún así, sí, comparto tu diagnóstico de que la gente pues, considera al Estado como un Estado benefactor, porque lo es decir, el Estado te cuida, otra cosa es que te cuide con tu dinero y que te cuide mal, pero te cuida. Y, claro, tampoco conocemos una alternativa, no hemos vivido una alternativa. Esto es como quien ha nacido en un país socialista, socialista no socialdemócrata, sino socialista. Claro, los jerarcas socialistas que estaban practicando la transición a la economía de mercado, cuando se cae el socialismo, las preguntas que planteaban era ¿en Londres quién controla la provisión del servicio de pan? No, nadie. Entonces, ¿cómo puede ser que haya pan en las tiendas, ¿no? Entonces, claro, si tú vives en una sociedad donde siempre el Estado se ha encargado de producir y distribuir el pan, plantear que algo tan básico como la provisión de pan no esté controlado por nadie y esté dejado al aparente libre albedrío del mercado, pues claro, parecería eso una salvajada y mucha gente probablemente estaría en contra. ¿Y qué pasa si algún día no hay pan en las panaderías y la gente se muere de hambre? ¿O qué pasa si quiebran los panaderos y desaparecen? Entonces, ese tipo de objeciones, ¿qué pasa si se coaligan los panaderos y disparan el precio del pan y no me lo puedo permitir? Ese tipo de objeciones obviamente surgirían y la gente no querría moverse de la zona de confort, que es lo que siempre ha vivido. Lo que pasa es que, claro, hay veces que el Estado gestiona tan mal que el problema ya es tan claramente visible que hay gente que sí se empieza a plantear alternativas. Y eso ya ha pasado en algunos casos. Pensiones. Hablar de pensiones privadas o de privatizar las pensiones hace 20, 25 años era un tabú absolutísimo. Hoy, hombre, no digo que la postura de la sociedad española sea mayoritaria, ni mucho menos a privatizar las pensiones, pero desde luego ya no es un debate tan marciano como podría parecerlo hace 25 años. Con la educación yo creo que va a pasar algo similar. Es decir, gran parte de los problemas de desigualdad o incluso de pobreza relativa a la que nos vamos a enfrentar en los próximos 20 o 30 años serán problemas de inadaptación de la sociedad a la nueva economía porque no habrá hecho la transición educativa correctamente. ¿Quién es el encargado de hacer la transición educativa desde la niñez hasta la madurez en nuestras sociedades? Un sistema educativo que directa o indirectamente está controlado por el sector público, ya sea la escuela pública o la privada, porque la planificación educativa es centralizada y es la misma. Entonces, ¿ese sistema educativo que planifica el Estado está adaptado para estos cambios que vienen? Radicalmente no, es un sistema educativo del siglo XIX para el siglo XXI. Entonces, a poco que la gente se dé cuenta de esto, que el sistema educativo responde más a las necesidades de la burocracia educativa para mantener su empleo, su modo de vida. Yo quiero seguir dando las clases que he dado toda la vida con el mismo contenido, con la misma metodología, etcétera, pues probablemente haya una cierta reacción que permita plantear la conveniencia de pasar de un sistema de educación
público y centralizado a un sistema de educación privado y descentralizado. Pero claro, por desgracia, para que todo esto suceda, o para que al menos haya una parte de la sociedad que se lo plantee, las cosas tienen que funcionar tan sumamente mal que básicamente el cuerpo se esté pudriendo y ya sea muy difícil negar que está muerto. ¿Cómo puedes trasladar a la sociedad el hecho de cargarte las pensiones, cargarte la sanidad pública? En cierto modo creo que es un poco utópico, ¿no?, en la sociedad eso. Bueno, no tienes por qué trasladar que te lo vayas a cargar, porque además tampoco, cuando hablamos de cargarte las pensiones públicas, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿De que dejen de pagarse las pensiones públicas? No creo que nadie defienda eso, porque hay gente que ha devengado derechos que tiene derecho a percibirlos. Entonces, más bien sería ir dejando las pensiones públicas como un elemento subsidiario frente a la jubilación, y creo que eso sí se puede plantear de manera mucho más razonable, fomentando ahorro privado complementario que en algún momento se convierta en la fuente principal de jubilación de los ciudadanos. Pero claro, esto es un cambio, es una transición no a 5 años, sino a 50 años. Pero es una transición que se debería iniciar ya. Y con respecto a la educación, bastaría con que se diera capacidad de elección a los ciudadanos para escoger colegio público o privado y que se vinculara la financiación de ese colegio a cuántas personas lo escogen. Con eso ya tendrías un cierto mercado educativo, la gente podría experimentar las ventajas de poder escoger escuela para sus hijos y a partir de ahí dar el salto a un sistema privado ya es muy inmediato. A propósito de lo que dices, Juan, yo aquí veo que la gente es bastante liberal, que defiende eso, pero sin embargo me cuesta creer que las personas que estén aquí defiendan el poder educar a nuestros hijos en casa. Los padres tienen obligaciones frente a los hijos. Bien, el hijo no es la criatura que el padre pueda moldear absolutamente como él quiera. No es el juguete del padre, para entendernos. Lo que pasa que ¿qué entendemos por buena educación? Es un concepto muy amplio. La educación es el conocimiento que se le proporciona al hijo para insertarse en sociedad y para que pueda disfrutar de una buena vida. Entonces, ¿qué tipos de educación se le pueden otorgar a una persona para lograr todo eso? Tipos de educación muy variados, y es ahí donde entra la libertad del padre como tutor legal de su hijo para determinar cuál es el perfil educativo, si prefiere educarlo en casa o en una escuela, etcétera. En la medida en que se verifique que el niño no está desatendido, pues de la misma manera que no llevamos a nuestros hijos a comedores sociales para garantizar que reciben la dieta óptima, adecuada, determinada por el planificador, tampoco hay motivo para llevarlos a escuelas públicas o escuelas concertadas o privadas donde todo eso esté controlado. En una sociedad liberal, muy liberal, ¿cómo ayudamos al que no tiene recursos? De entrada, lo que hay que hacer es responsabilizar a la gente de su propio destino, que eso es algo que, por desgracia, muchos no tienen claro porque el Estado le ha dicho que no hace falta que se responsabilice de su propio destino. Es decir, la primera obligación de toda persona para con la sociedad debería ser intentar no convertirse en una carga para la sociedad. Me quedo sin empleo, debería tener una alternativa programada por mí frente a esa posibilidad. Tener ahorro, tener seguros, para hacer frente a esa eventualidad. No decir, pues bueno, si me quedo sin empleo, ustedes me tendrán que ayudar. Luego, evidentemente, puede haber circunstancias en las que, incluso con un cierto comportamiento diligente por parte de la persona, nos encontremos en coyunturas donde ese comportamiento diligente y esa acumulación de cautelas frente a ese escenario no sea suficiente. Ahí hay otro nivel que es la base comunitaria de la sociedad. Nos hemos convertido en sociedades donde queremos que los demás nos ayuden, pero a través del Estado. Es decir, en lugar de entablar un contacto personal, mantener una buena relación y crear un cierto lazo comunitario de oye, yo te ayudo, tú me ayudas, que es lo que sucedía hasta el principio del siglo XX con las llamadas mutualidades o sociedades de ayuda mutua, hoy hemos creado derechos por los cuales tú estás obligado a ayudarme, aunque yo sea un antisocial y una persona absolutamente antipática con el resto. Entonces, hay que, de alguna manera, reanimar ese asociacionismo social para hacer frente a esas coyunturas. Y por último, creo que es muy significativo que los estados se justifiquen a sí mismos en gran medida como herramientas para luchar contra la pobreza y sean tan torpes a la hora de luchar contra la pobreza. Es decir, con 3 puntos del PIB, que este es un cálculo que no sé si mucha gente ha hecho, con 3 puntos del PIB sería posible transferir a 3 millones de personas en España una renta anual de 10.000 euros. Habría en una economía liberalizada dentro de España 3 millones de personas absolutamente inempleables o personas incapaces de salir adelante por sus propios medios, etcétera. No lo creo. Entonces, con 3 puntos del PIB
deberíamos ser plenamente capaces de erradicar cualquier bolsa de pobreza que hubiese en nuestro país. Gastamos más de 40 puntos del PIB y no lo conseguimos. ¿Por qué? Porque el propósito del Estado no es combatir la pobreza, sino es crear una especie de servicios públicos para las clases medias. Y al final las clases medias, que son los que no tienen problemas para costearse esos servicios, los están costeando a través del Estado, privándoles de su capacidad de elección y de la competencia entre proveedores para mejorar el servicio, y la clase media no es consciente de ello y justifica ese modelo pensando que el modelo en el que está realmente es el que ayuda a los pobres, cuando no lo está haciendo.